Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Estoy súper emocionado de traerles un nuevo vídeo hoy, uno que sé que muchos de ustedes estaban esperando, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y de las parejas icónicas. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que ha hecho suspirar a miles de corazones, un instante cargado de amor, ternura y una conexión innegable. Vamos a hablar de cómo Serkan Ayolu derritió a Özge Gürel con un «mi amor» lleno de emoción. Así es, esos pequeños gestos, esas palabras tan sencillas pero profundas, son las que construyen historias de amor de película, ¿verdad? Y esta pareja, que tantos amamos, nos regala precisamente eso. Así que prepárense para sentirse un poquito más enamorados, porque vamos a desgranar este momento tan especial. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos lo mejor del entretenimiento, historias que conmueven y noticias que no se querrán perder. Solo tienen que darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para que les avise cada vez que subamos contenido nuevo. No se lo pierdan. Bueno, y ahora sí vamos de lleno a lo que nos trae aquí. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Serkan Ayolu derrite a Özge Gürel con un «mi amor» lleno de emoción. ¿Quiénes son nuestros protagonistas de hoy? Pues nada más y nada menos que Serkan Ayolu y Özge Gürel, esa pareja que trascendió la pantalla para convertirse en una de las más queridas del público. Muchos los conocimos y nos enamoramos de ellos como Hayat y Öykü en la exitosa serie Kiraz Mevsimi, o Temporada de cerezas. Su química fue instantánea, electrizante, de esas que hacen que uno se crea cada mirada, cada caricia, cada palabra. Y esa chispa, esa conexión, no se quedó solo en la ficción. Con el tiempo hemos sido testigos de cómo su amor florecía en la vida real, para la alegría de todos sus fans. Y es que, ¿qué hay más poderoso que un amor sincero y visible? Hoy nos centraremos en un momento específico, un pequeño fragmento de su vida pública, una declaración que encapsuló todo lo que representan como pareja. Se trata de ese instante en el que Serkan, con una ternura que traspasa la pantalla, le dice a Özge «mi amor». Pero no se trata de cualquier «mi amor», ¿verdad? Es uno de esos «mi amor» que van cargados de significado, de historia, de una profundidad que solo el tiempo y la conexión real pueden construir. Imaginen la escena, ellos juntos en un evento compartiendo un momento íntimo entre tanto revuelo, o quizás en una entrevista, respondiendo a una pregunta sobre su relación. Y ahí, en ese instante, con una mirada que lo dice todo, él le dedica esas palabras. ¿Qué hace que este «mi amor» sea tan especial? Primero, la forma en que lo dice. No es un simple saludo, no es una frase hecha. Es una vocalización que sale del alma. Se percibe la suavidad en su tono, la sinceridad en sus ojos que quizás se fijan en ella con una dulzura incomparable. Es un sonido que evoca protección, posesión tierna, un reconocimiento profundo de lo que ella significa para él. Es como si con ese único vocablo, Serkan estuviera resumiendo años de amor, de apoyo mutuo, de complicidad. ¿Y Özge cómo reacciona? Pues justo ahí está la magia. La descripción dice que él derritió a Özge. Y esto es clave. No es que ella simplemente lo escuchó, sino que lo sintió. Imaginen esa transformación en su rostro. Quizás una leve sonrisa que se dibuja en sus labios, una chispa que se enciende en sus ojos, un rubor que quizás se asoma tímidamente en sus mejillas. Es esa reacción genuina, esa vulnerabilidad que muestra lo mucho que esas palabras, dichas con tanto amor, la conmueven. Es un derretirse en el sentido más literal y hermoso de la palabra, ablandarse, dejarse envolver por la ternura y el afecto. Este tipo de momentos son los que nos recuerdan por qué amamos tanto a esta pareja. Ellos no son solo actores talentosos, son dos personas que parecen haber encontrado un amor verdadero y que no tienen miedo de mostrarlo. En un mundo donde a veces la superficialidad puede dominar, ellos nos regalan autenticidad. Nos muestran que el amor no solo está en las grandes declaraciones o en los gestos ostentosos, sino en esos pequeños detalles, en esas miradas cómplices, en esas palabras dichas con el corazón. Pensemos en el contexto. Serkan y Özge han estado juntos por un tiempo considerable. Han superado desafíos, han crecido juntos, han construido una vida en común. Y en medio de todo eso, el hecho de que todavía se dirijan el uno al otro con esa ternura, con esa admiración, es verdaderamente conmovedor. Ese «mi amor» no es solo una palabra, es la culminación de un viaje compartido.
Es el reflejo de una relación sólida, donde la admiración y el respeto mutuo son pilares fundamentales. Además, para nosotros como espectadores, ver a nuestros actores favoritos encontrar la felicidad en la vida real es una gran alegría. Nos inspira. Nos recuerda que el amor, en su forma más pura, existe y que es algo que vale la pena cultivar. Serkan y Özge nos han dado muchas razones para admirarlos, tanto individualmente por su talento, como en pareja por la hermosa relación que tienen. Y mi amor, lleno de emoción se convierte en un símbolo. Un símbolo de la fuerza de su vínculo, de la profundidad de sus sentimientos, de la conexión especial que comparten. Es como si esa palabra encapsulara todo el cariño, el respeto y la pasión que se profesan. Es un recordatorio de que a pesar de la fama y las presiones de la vida pública, el amor verdadero sigue siendo la fuerza más poderosa. ¿Han visto ustedes otros momentos así de esta pareja? Seguramente sí. Ellos suelen compartir instantes de su vida cotidiana en redes sociales, y cada vez que lo hacen, nos regalan pinceladas de su amor. Pero mi amor en particular, por la carga emocional que lleva implícita, se ha quedado grabado en la memoria de muchos. Es esa clase de detalle que, aunque efímero, deja una huella imborrable. Y aquí es donde entra la empatía, ¿verdad? Como espectadores, nos ponemos en el lugar de Özge. ¿Cómo nos sentiríamos si la persona que amamos, con esa mirada sincera, nos dice esas palabras? Probablemente sentiríamos una oleada de calor, una sensación de plenitud, de ser amados profundamente. Es algo que nos reconforta y nos llena de alegría. Es importante destacar también el poder de la comunicación no verbal en estos momentos. No solo son las palabras, sino la forma en que se dicen, la mirada, el gesto. Serkan, al pronunciar mi amor, probablemente complementa sus palabras con una mirada llena de ternura, quizás un leve roce de manos, una postura corporal que denota cercanía y afecto. Y Özge, al ser derretida, responde con una expresión facial que lo dice todo, transmitiendo esa emoción que él ha despertado en ella. Este tipo de interacciones nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Estamos comunicando nuestro amor de forma efectiva? ¿Estamos dedicando esos pequeños momentos de ternura a nuestros seres queridos? A veces, en el ajetreo de la vida diaria, olvidamos la importancia de estas pequeñas expresiones que fortalecen los lazos. La fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, expone tu vida, te somete al escrutinio público. Por otro lado, te da la oportunidad de inspirar a otros. Y Serkan y Özge, con su relación, están haciendo precisamente eso. Están mostrando que el amor, la lealtad y el respeto son valores fundamentales que, cuando se cultivan, dan frutos maravillosos. En resumen, el título Serkan Ayolu derrite a Özge Gürel con un mi amor lleno de emoción, nos habla de un momento íntimo y poderoso entre una de las parejas más queridas del espectáculo turco. Nos revela la profundidad de su conexión, la sinceridad de sus sentimientos y la belleza de un amor que se expresa con autenticidad y ternura. Es un recordatorio de que los gestos pequeños, cargados de emoción, pueden tener un impacto enorme. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este pequeño viaje a través de este hermoso momento de Serkan y Özge. Hemos visto cómo un simple mi amor, dicho con el corazón, puede ser tan poderoso y conmovedor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué es lo que más admiran de esta pareja? ¿Han tenido ustedes algún momento similar en sus vidas donde una palabra sencilla haya significado tanto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. No olviden, si este vídeo les ha gustado, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Serkan y Özge, o de las telenovelas turcas en general. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.